Bueno, vamos en esta tarde a continuar con nuestro estudio del libro de Proverbios, y por favor abran su Biblia en Proverbios capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 1 al 13, Proverbios 5 del 1 al 13. Esta es la segunda parte y la última del estudio que iniciamos hace 8 días acerca de nuestro corazón, conociendo nuestro corazón, el corazón espiritual. Y acuérdense que leímos hace 8 días, como un resumen, Proverbios 4:23, donde se nos invita a que sobre todas las cosas, o sea, esto nos habla de algo prioritario, sobre todas las cosas debemos hacer algo importantísimo, guardar en nuestra vida nuestro corazón. Porque de nuestro corazón es de donde sale, de donde fluye, de donde se manifiesta realmente lo que somos. Y concluimos hace 8 días que cuando la Biblia dice que cuidemos nuestro corazón, hay 3 cosas que determinan nuestro corazón: nuestros pensamientos, nuestras palabras y la forma como usamos el dinero en la obra de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que guardemos nuestro corazón, nos está diciendo que guardemos nuestros pensamientos. Cuídate de las ideas que algún libro, que alguna filosofía, que alguna película, que algún club, que alguna letra de algún conjunto de rock te pueda sembrar en tu mente, porque las ideas son semillas y todas las semillas crecen. Yo trato con todo mi corazón venir a quitarles a ustedes en cada clase ideas. Yo vengo detrás de tus ideas y quitar esas ideas que el diablo te ha sembrado en tu mente. Yo les decía una vez, ¿de qué le sirve a una persona que la sanen y camine y ya no esté paralítica si sigue caminando con un cerebro muerto, con una mente no renovada? ¿De qué le sirve a esa persona? Entonces, lo más importante de acuerdo a Jesucristo es nuestra mente, porque la mente es el campo de la batalla. Entonces, cuando predicamos la palabra, cuando enseñamos la palabra de Dios, estamos detrás de tus ideas, porque es las ideas las que han hecho que seas como tú eres. Dice Proverbios, como es su corazón, así es él. Entonces, tú eres lo que eres de acuerdo a lo que tú piensas, y tú te portas como tú te portas, porque esos son tus pensamientos que controlan tu vida. La palabra filósofo significa una persona que ama su manera de pensar. Filos, amor, sofo, sabiduría. La filosofía trata con el amor a los pensamientos que cada persona tiene. Y por eso existen millones de filosofías. Y cuando venimos a la Biblia tenemos que comenzar a desarraigar todas esas ideas con las cuales llegamos al cristianismo. Yo particularmente al llegar al Cristo, ¿verdad?, traía aquí a Marx y traía aquí al Che Guevara y traía a Freud y traía a Nietzsche y traía a los filósofos griegos, etcétera, etcétera, y todos esos estudios me sirvieron, pero esas ideas no podían ya gobernar mis acciones. Esas ideas deberían de quedarse solamente en la mente subconsciente como conocimiento intelectual, nada más. Y ahora tengo que dejar que las ideas de Dios que están en la Biblia, es así, cambien mi vida, revolucionen mis pensamientos, mi manera de tratar a la gente, mi manera de educar a mis hijos, mi manera de tratar a mi esposa, mi manera de conducirme a mis negocios. Todo tiene que ser revolucionado por la mente de Cristo. Y dice 1 Corintios 2 que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, en esta noche vamos a ver la segunda parte y la conferencia se llama Acciones del Corazón. Vamos a ver 4 acciones, 4 cosas que brotan dentro de nuestro corazón. Y la primera la encontramos aquí en el capítulo 5. Dice así: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo, y tus labios conserven la ciencia o el conocimiento, que es lo mismo. Ahora pongan atención, porque Dios, hablándonos como sus hijos, nos dice y nos manda que estemos atentos a sus ideas que provienen de la Biblia. En este caso particular es, y lo trata el versículo 3.
porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Inmediatamente nosotros discernimos que Dios, en la corta vida que tenemos aquí está hablándonos a los varones principalmente, debemos de tener cuidado con la clase de mujeres o del sexo opuesto que se acercan a nuestra vida. Esto es más serio de lo que tú te imaginas. Aquí le llama la Biblia en el versículo 3, la mujer extraña. ¿Quién es en Proverbios? Porque más de 6 veces se repite y se habla de este tipo de mujer. La mujer extraña es la mujer que no es para tu vida. No es la que va a ser la madre de tus hijos. No es la que va a ser tu compañera y la que va a ser tu amiga. Por eso se le llama extraña. Y están rodeados principalmente los jóvenes y también los casados burros, ¿verdad? Los que todavía andan ahí como ciegos. No se escapa el sexo masculino de que haya mujeres que se acerquen a tu vida y que creas que es la persona que va a ser para tu vida y que te vas a casar con ella, etcétera, etcétera. Pero si tú antes de conocer a esa mujer no estabas obedeciendo a la palabra de Dios, y cuando conoces a la mujer estabas en desobediencia a la palabra de Dios, caerás en sus lazos. Te atrapará, te engañará, te convencerá y te arrastrará, como dice el versículo 3, porque destila miel, lo que te va a hablar es suavecito, te gusta como te habla, pero su fin es amargo. Esa mujer te va a hacer sufrir. Esa mujer va tal vez a destruir tu propia vida. Dice el versículo 5 que sus pies descienden a la muerte. Ahora dice el versículo 7, ahora pues, hijos, oídme. Y no se aparten de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino. No te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Aquí está hablando de las relaciones sexuales. Cuando tú tienes relaciones con una mujer que no es tu esposa o tienes relaciones antes de casarte, le estás dando tu fuerza, tu energía a una mujer que nunca será la madre de tus hijos. Y tu energía y tu fuerza, lo que tenemos como varones, no es para desperdiciarlo y tirarlo por ahí en cualquier mujer. Ni tampoco cualquier mujer va a tener 50 relaciones antes de casarse, porque será imposible que le sea fiel a su esposo. Dice el versículo 10, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en la casa del extraño. Y dice el versículo 11, y aquí entramos a la primera fase de nuestra conferencia. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. La primera acción que encontramos que sale del corazón es rechazar la corrección de Dios. Versículos 12 y 13. ¿Cómo aborrecí el consejo y mi corazón? Es en el corazón, en el centro de tu ser, donde esa rebelión se encuentra anidada contra las órdenes y los mandamientos y los consejos de Dios, y es en ese corazón donde tú vas a determinar si escuchas en esta tarde a Dios o sigues aferrado o aferrada a tus propios pensamientos. Observemos claramente que aquí hay una
persona, en este caso un varón, que escuchó reprensiones para cambiar su manera de vivir respecto a no salir con cierta clase de mujeres. Versículos del 3 al 11 que ya los leímos. Pero esta persona no hizo caso y al final lamenta dramáticamente su insensibilidad al consejo. Tal vez reacciones cuando te diga el doctor, tiene usted SIDA. Tal vez reacciones cuando sepas que detrás de la risa sensual y dulce y angelical de esa mujer se encuentra el mismo Satanás en persona. Tal vez reacciones cuando esa mujer te lleve y te arrastre a hacer cosas que tú nunca quisiste hacer. Y gimas al final y digas, ¿por qué? ¿Por qué no oí la voz del Señor? Esta persona se burló de la Biblia, se burló de los estudios aquí en la iglesia o en su iglesia, se burló de sus maestros, se burló de las autoridades. En el libro de Proverbios, a estas personas se les clasifica con el nombre de burladores. Y estamos llenos de gente a nuestro alrededor que se burlan de Dios, se burlan de la moral, se burlan de la santidad, se burlan de la pureza, se burlan de todo aquello que Dios ama. Porque en la naturaleza humana hay guerra, hay rebelión contra la palabra de Dios. Miren ustedes en Proverbios 1, 22 y 23. En Proverbios 1, 22 y 23, lo que la Biblia dice acerca de estas personas. Y vean cómo comienza Proverbios, y esto ya lo vimos, dirigiéndose a estas personas. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores? ¿Desearán el burlar? ¿Y los insensatos aborrecerán la ciencia? Dios en esta tarde habla a los seres humanos, a ustedes, a los que nos oyen por el cassette, etcétera, etcétera. ¿Hasta cuándo tú que me escuchas vas a creer y a seguir riéndote de mí? Dice el Señor. ¿Hasta cuándo crees que vas a poder seguir fornicando con tu novia, viendo pornografía, robando en tu trabajo, evadiendo y teniendo una doble vida? ¿Hasta cuándo? ¿A dónde crees que vas a llegar? Eso es lo que Dios te dice. El versículo 23, Dios invita a estas personas a que se vuelvan a Él. Vuélvete a mi reprensión, he aquí yo derramaré sobre ti mi espíritu y te haré saber mis palabras. Pero dice el versículo 29 que por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron mi reprensión, el resultado es que algún día comerás el fruto de tu camino. No te equivoques respecto a esto, amigo y amiga que me escuchas. Lo que tú siembras, tarde o temprano lo recogerás. La Biblia dice, tus pecados te alcanzarán. Tarde o temprano, no te salvas. Hasta los Salinas los va a alcanzar. Porque el desvío de los ignorantes, versículo 32, los matará. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Una de las enfermedades psicológicas del mundo moderno se llama paranoia. La paranoia, de acuerdo a los psiquiatras, es una perturbación mental donde la persona se siente continuamente perseguida o agredida, y por eso la persona reacciona con agresividad y desconfianza ante el mundo a su alrededor. Una persona paranoica es una persona que no puede, imposible que tenga paz. De todo mundo huye, todo mundo ve enemigos, todo mundo cree que le va a hacer algo, es una persona, ¿verdad? Y estas personas se confinan o acaban recluidas en algún lugar, se aíslan, acaban aislándose la gente, se vuelven antisociales por esa perturbación mental producida por algún pecado, alguna desobediencia en su pasado. Pero dice la Biblia que el que escucha a Dios, miren ustedes lo que dice, habitará con confianza. No tendrás miedo, dice el Salmo 112, el hombre de Dios
No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. No dice que no van a venir malas noticias a mi vida, dice que cuando vengan no me van a quitar mi paz, porque estoy confiado en el Señor. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero si Dios no está conmigo, yo lo sé, tú lo sabes, lo sabemos perfectamente bien cuando estamos lejos de Dios. Y cuando vienen esas malas noticias, como estamos lejos de Dios, nos agarran lejos de Dios, y cuando estamos lejos de Dios, la consecuencia es que no podemos confiar en Dios, porque para confiar en Dios necesitas morar al abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, mi salvador, mi luz, en quien confiaré. ¿Por qué? Porque habito al abrigo del Altísimo. Vayamos a Jeremías capítulo 5, Jeremías, y veamos otros casos en los cuales Dios amonesta a estos burladores, a estas personas que rechazan, se entercan, se aferran a su vida y a sus pensamientos de pecado. Dice en Jeremías 5, versículo 3 y 4. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Vean ustedes la secuencia y el proceso mental de una persona y hasta dónde esta persona puede llegar. Judas y el rey Saúl en el Antiguo y el Nuevo Testamento son dos ejemplos clásicos de lo que estamos hablando. La Biblia dice que hay personas a quien Dios azota. Y si leemos Hebreos 12, del 4 en adelante, la Biblia dice, Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Y dice, no menospreciéis, hijo mío, la disciplina del Señor, porque Dios al que ama disciplina. Aquí hay una persona a quien Dios le dio con el cuero y le dio duro. Los azotaste. Y estas personas son como esos niños que le das 3 o 4 varazos, te dicen, ni me dolió. Ya cuando un niño tiene esa reacción hacia sus padres, es un niño rebelde, muy rebelde, que hay un problema que hay que tratar con él más profundamente en su corazón. Pero si como adulto chocas o te pasa algo, se te cae la casa, perdiste el trabajo, una enfermedad, algo, y tú no disciernes en todo esto la mano de Dios, hablándote a tu corazón con un propósito, vuélvete a mí, acércate más a mí. Si tú no haces eso y dices, no me dolió, dice la Biblia, entonces no vas a querer recibir corrección. El segundo paso es que te vas a endurecer. Versículo 3, más que la piedra. Y ahí en ese momento, miren ustedes la tragedia. En este caso particular, no es una persona cristiana, es una persona que Dios está tratando para que se convierta a Cristo, pero esta persona ha llegado a endurecerse al grado tal que no querrá convertirse. Esto se llama en el Nuevo Testamento la blasfemia contra el Espíritu Santo, es el pecado que no tiene perdón. Todos los pecados tienen perdón, dice 1 Juan 1, 8 y 9, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Este pecado nosotros los cristianos no lo podemos cometer, porque nosotros ya tenemos al Espíritu Santo, y dice 1 Corintios 12, versículo 2, que nadie bajo el Espíritu Santo maldice a Jesús. Entonces nosotros ya estamos convertidos, pero este caso se delinea en Romanos 1, cuando la persona es inmoral y continúa en su inmoralidad. Escúchenme bien, es el pecado de inmoralidad el que lleva a rebelarse principalmente contra Dios. Al momento que la persona ya no puede convertirse. Dice el versículo 4, yo dije, está Jeremías hablando, ciertamente estos son pobres, han enloquecido. Una persona que llega a este grado de dureza, donde ya haga lo que, solo Dios sabe quiénes son, haga lo que haga Dios, no se va a convertir, se le llama una locura. No conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Veamos Jeremías 17.
Versículo 23. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Comparemos este versículo, ponle así el dedo y vayamos a Hechos, capítulo 7, y veamos y comprobemos quién cometió este pecado, que se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Una persona que ha visto, que ha oído de milagros, que sabe que Jesús es Dios, etcétera, etcétera. Hechos 7, versículo 51. Aquí están los fariseos. Enfrente de Esteban, un muchacho de no más de 20 años de edad, lleno del Espíritu Santo, a quien no podían contradecir con la fuerza, el espíritu, la energía y la sabiduría que salía de él. Y cuando los fariseos no pudieron con nada contra él, Esteban les dice en el versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros, ¿qué cosa? Resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Estos fariseos que habían crucificado meses antes a Jesucristo, ya estaban en este momento tan endurecidos que si mataron a Cristo, ¿no matarían a Esteban? Y si siguen leyendo, él es el primer mártir de la iglesia cristiana. Lo matan a pedradas. Tú vas a llegar, si tú no entregas tu vida a Jesucristo y no le rindes tu corazón a Jesucristo, cuando oigas su voz, no te endurezcas, llegarás algún día y te convertirás en enemigo de la cruz de Cristo. Todas las personas, los más grandes perseguidores del cristianismo, en algún tiempo militaron dentro del cristianismo. Carlos Darwin oyó muchísimo a su mamá. Jean-Paul Sartre, el más grande ateo de los que existió en este siglo, a finales de los 60, que se llamó el filósofo del existencialismo, oyó muchísimas veces la Biblia. Friedrich Nietzsche también. Carlos Marx, ni se diga, judío, creció casi en el cristianismo. Los más grandes enemigos, los que más daño han hecho a la cruz del Calvario, han sido personas que oyeron de Cristo y rechazaron la luz. En segundo lugar, vamos a Proverbios 6 y encontramos la segunda acción del corazón, que es un corazón inclinado a la sensualidad. Proverbios 6, 23 al 26. Dice Proverbios 6, 23 al 26, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, o sea, las órdenes que vienen del cielo, lo que Dios me manda es una lámpara. No es para dañarme, no es para enfriascarme en paranoia, no. Las órdenes de Dios que vienen del cielo, los mandamientos de Dios son para que yo tenga luz. Para que pueda caminar en la vida tranquilo, sin temor al mal, sin temor al futuro, sin temor a las enfermedades, sin temor a la inflación, sin temor a nadie, mi corazón confiado en Dios. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios son luz, son lámpara a nuestros pies. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen para que te guarden. Aquí está otra vez, de la mala mujer. El rey Salomón era experto en esto, ¿verdad? Tuvo no 3, 4, 6 esposas como los veracruzanos y nuestros abuelos, ¿no? Tuvo más de 500 y más. Bueno, era un harem el que tenía el rey Salomón. Si alguien tenía experiencia en esto, era el rey Salomón. Y por eso habla acerca de esto continuamente en más de 4 capítulos de Proverbios dedicados a las mujeres. Cuídate, dice el versículo 26, de la mujer ramera, porque a causa de esta mujer el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón. Vean ustedes en este versículo, la mujer caza la preciosa alma, no su cuerpo, sino que dentro de esta mujer realmente está Satanás. Si algo va a usar Satanás, si los demonios van a hacer a mujeres,
rebeldes, mujeres jezabeles, mujeres que no se someten a la autoridad, mujeres sensuales, para cazar. ¿Qué es cazar? Cuando han ido a cacería, ustedes saben qué es cazar, de ahí detrás de la zorra, los caballos y los perros. Así como una jauría de mujeres hay a nuestro alrededor tratando de hacernos caer. Y ponte abusado porque la tienes más cerca de lo que te imaginas. En segundo lugar, encontramos nosotros que dice la Biblia que hay un corazón inclinado a la sensualidad. Dice el versículo 25, no codicies su hermosura. ¿En dónde? Ahí está. Entonces nos habla que hay corazones sensuales. En segundo lugar, en esta tarde, hay corazones que se van con la finta por la belleza. ¡Ay, qué guapura de hombre! Y no les importa ni su corazón, no les importa nada más que sea guapo, bien parecido, alto, con cara de artista de cine, y de eso hablan en las familias, de eso hablan en las fiestas. ¡Ay, qué guapo está esto, qué guapa muchacha, etcétera, etcétera! Y la tendencia natural de nosotros es la belleza externa, ¿verdad? El 1 Samuel 16, cuando fue Samuel a buscar a un rey, ahí vemos la tendencia de la naturaleza humana. Le trajeron a los más grandes, a los más altos de los hijos de Isaí, y dijo Dios, no mires lo grandote, no mires su belleza, porque los hombres miran la apariencia, mas Dios ve el corazón. Si tú no acostumbras tu corazón cuando sales con una persona, no sales porque sea guapo, porque sea bonita, sino porque encuentras en esa muchacha algo que es similar a tu corazón. Ella también ama al Señor o él ama a Jesucristo. Si tú no te guías por estas cosas y te vas con la finta por la belleza, vas a caer en una trampa. Ahora, si es guapo y cristiano, pues ya te sacaste la lotería, hijita, ¿verdad? O si es bonita y cristiana, ¿verdad? Pues también te rayaste. Pero lo que Dios nos trata de decir es que no sea eso nuestra prioridad. Ahora veamos en el capítulo 7 de Proverbios, ahí a la vuelta, 7, versículo 24 y 25. Ahora pues, hijos, óiganme y estén atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos. Esa muchacha con la que tú has salido y que a los 2 días de estar con ella ya te acostaste con ella, antes que tú se acostó con 15. No te sientas tan salsa ni tan galán. Ella, pero sí tiene cara de gente decente, muchas veces son peores. A muchos ha hecho caer heridos, y aún a los más fuertes han sido muertos por ella. ¿Saben a quién se refiere? A él mismo, a Salomón y a Sansón. Miren esto, el hombre más sabio de toda la historia es Salomón. El hombre más fuerte no es Rambo, es Sansón. El hombre más sabio y al hombre más fuerte, los dos cayeron por una mujer. La ruina de ellos fue la mujer extraña. Se metieron con una mujer que no era la mujer que Dios tenía para sus vidas. Vamos a observar en el versículo 25 que la sensualidad brota del corazón. Dice, no se aparte tu corazón a sus caminos. Por lo que el corazón de mucha gente, hay muchos hombres que no pueden así, les es imposible ver a una mujer sin comérselas con los ojos. Las desnudan de los pies a la cabeza, corazones sensuales. No pueden acostarse si no ven un programa sensual. No pueden pasar una semana si no rentan una película sensual. Tienen que ver en las películas sensuales, igual mujeres. Y este corazón sensual va a ser la causa tal vez de tu autodestrucción. Porque nosotros debemos de cuidar ya como cristianos lo que miramos. Quiero recordarles a mis hermanitas, las mujeres,
que Dios les manda en 1 Timoteo 2, del 1 al 8, que se vistan con pudor y con decencia. ¿Por qué? Porque las tentaciones nos entran a los hombres por los ojos. Entonces, si tú quieres ser una mujer provocativa y quieres provocar y quieres que y te chiflen y todos, qué triste es que atraigas la vista de los hombres, no porque lo que tú seas, sino porque ese nido de abejorros detrás de ti, están detrás de ti solamente por tus piernas, o por tus pompis, o por tu busto, por la forma como caminas. Te dicen la licuadora cuando caminas. Qué triste, ¿verdad? ¿Y qué pasa con este tipo de mujeres? Se convierten en objetos y no en la dignidad que Dios les dio como mujer, como mujeres preciosas que son delante de Dios. ¿Quieres ser un objeto, nada más un objeto sexual de los hombres? Que te traten y que te den de manazos y que te chiflen y todo nada más por tu cuerpo. Qué triste que la persona que se vaya a casar contigo se vaya a casar también por tu cuerpo y no por lo que tú vales en tu corazón. Tengan cuidado, mujeres, ya siendo cristianas, de la forma como se sientan, las faldas que traen, los vestidos y los pantalones apretados que usan. Tienen ustedes que recordar que son hijas de Dios y que no están ustedes para promover la sensualidad, sino la santidad. Dice en Colosenses, en el Nuevo Testamento, capítulo 3, Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 6. Hagan morir lo terrenal en ustedes. Fornicación. ¿Qué es fornicación? La palabra porneia, con P de papá, porneia. De ahí viene la palabra pornografía. La palabra fornicación, en el griego porneia, significa cualquier relación sexual ilícita. ¿Cuáles son las relaciones sexuales ilícitas? Fornicar o tener relaciones antes de casarse, o ya estando casados, tener relaciones con alguien que no sea tu esposa o con tu esposo. En segundo lugar, relaciones lésbicas, mujeres con mujeres, relaciones homosexuales, hombres con hombres, o relaciones con animales, que se llaman en Levítico bestialismo. Son las 4 manifestaciones de la fornicación en la Biblia. Dios dice, no cometerás inmoralidad. La única área, el único medio ambiente, la única dimensión donde Dios ha permitido las relaciones sexuales es dentro del matrimonio, única y exclusivamente. Dice Hebreos 13, 3 y 4, honroso sea el matrimonio sin mancilla, sin mancha, sin contaminación, sin que haya nadie que lo ensucie, ni películas pornográficas que lleguen a tu casa. Honroso sea el matrimonio sin mancha, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 6, el cuerpo no es para la fornicación, ni la fornicación es para el cuerpo. El cuerpo es para el Señor. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, serán una sola carne. Pero el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Que no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales tenéis de Dios. Porque hemos sido comprados y ya no nos pertenecemos. Dice Romanos 12:1, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es la manera más racional de vivir. Huyan de la fornicación, haz morir la fornicación. Dice en segundo lugar el versículo 5, impureza. Esos pensamientos continuamente que tienes de sexo, sensualidad, tienes que sacarlos de tu mente, tienen que huir de tu mente. Dice 2 Corintios 10 del 2 al 4, llevando cautivo todo pensamiento, apresando, tienes el poder para tú decidir lo que vas a pensar. No podemos evitar que pajaritos vuelen arriba de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Los pensamientos malos todos tenemos, ya ve una muchacha, ahí están los malos pensamientos, ahí están los pajaritos, pero no dejes que se te aplasten en la cabezota.
No digas, ay, sí, qué bonita, mira, sí, y comiences a papachar ahí. Entonces ahí hacen nido. Y una vez que tus pensamientos hacen nido, crecen, las semillas crecen. Y te va a ser más difícil quitarte esa mujer o ese hombre de tus pensamientos. El momento que seas atacado, quítalo de tu pensamiento. Lava con tu mente con la sangre de Jesucristo. Y Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte tu cerebro de esos pensamientos. Pero tú tienes que comenzar a pensar diferente. No puedes ya vivir en la impureza. Dice, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene. ¿Quieres hacer enojar a Dios? ¿Quieres de veras hacer enojar a Dios? La Biblia dice que si hay algo con el cual hacemos enojar a Dios, es con la inmoralidad. ¿Quieres de veras hacer enojar a Dios? Y aquí es interesante. Hay dos palabras para enojo en el hebreo. Una es orges. La otra no me acuerdo cuál es en el griego, en el Nuevo Testamento, pero aquí no se usa enojo. O sea, aquí dice que no enojas a Dios, aquí lo provocas a ira. Ira. Y la diferencia entre enojo e ira es la siguiente. Enojo es, tú vas por el tráfico y ya te enojaste, ¿no? Pero ira es cuando mantienes el enojo para llevarlo a cabo a una acción. Es cuando te bajas y te lías a golpes con una persona. Ya te peleas, ya no enojado, te peleas iracundo. Cuando ya agarras la silla y la avientas contra tu casa y ya no estás bajo el enojo, estás bajo la ira. Y cuando la Biblia dice que Dios está bajo la ira, no es una ira pecaminosa como la nuestra, sino que nos habla que Dios lo has provocado a que tome una acción contra tu vida que te va a lamentar. Y dirás como en Proverbios, ¿por qué no hice caso a la palabra de Dios? La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y finalmente, en Proverbios 12:25, la otra acción que sale del corazón es el abatimiento y la angustia. Hay corazones angustiados, abatidos y ya llevan años en esta condición emocional. Mujeres y hombres abatidos, angustiados continuamente. Dice Proverbios 12:25, la congoja en el corazón del hombre lo abate. Hay personas que se les murió a alguien hace 3 años y lo siguen llorando. Lo siguen llorando. El esposo lo abandonó hace 5 años y la hermana no se ha repuesto de que hace 5 años la abandonaron. O tu esposa te dejó hace 10 años y el hermano sigue con esa herida en su alma de hace 10 años. A la muchacha la violaron cuando tenía 14 años, tiene 25 y no ha podido sanar esa herida. Y ahí está esa angustia, esa congoja, ese dolor que te va a impedir servir a Dios. No podemos nosotros en la vida permitir que las heridas del pasado no estén sanadas. Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. Isaías 61, Lucas capítulo 4. Y aquí vengo a traer buenas nuevas de buen gozo, a liberar a los prisioneros de la oscuridad, a los abatidos, a sanar a los quebrantados de corazón, a vendar las heridas. Jesús vino a cambiar nuestro lamento ¿en qué? En baile. Nunca podrás ser un siervo fiel de Dios mientras no hayas ya sanado tus heridas del pasado. Miren lo que dice Proverbios 18, versículo 14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Nosotros somos seres por naturaleza sociales. Dios nos crió seres sociales, que nos interrelacionáramos unos a otros. Y no hay cosa más antisocial que convivir con una persona con ánimo que todo el día está con sujeta.
o de malas, y amargura y rencor, bueno, te acaba amargando, te acaba quitándote el gozo, te acaba todo, ¿verdad? Tengo ganas de salir huyendo de esa persona. ¿Quién puede soportar el ánimo o el corazón de una persona que no ha podido sanar? A todo mundo contagia, como más tarde lo dice Hebreos 12, versículo 15. La angustia ancla nuestro espíritu en un abismo oscuro de incertidumbre y de temor. Agarra tu alma a la angustia y la falta de perdón del pasado y la congoja y el abatimiento, lo que te pasó hace mucho tiempo, te ancla, te impide realizarte el potencial que Dios puso dentro de ti para que creciera y saliera y te convirtieras. El que está en Cristo es una nueva criatura, no ha podido manifestarse porque ahí está, hay un ancla, y esa ancla es tu dolor, tu angustia, que no has podido librarte de tu pasado. Una persona en estas condiciones todo le parece negativo. Aun cuando ríe está llorando. Solo el corazón libre de angustias y ansiedad puede disfrutar la vida. Miren lo que dice Proverbios 14:30. Solo un corazón libre de angustias puede disfrutar la vida. Dice Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida de la carne. Miren, antes de que se descubriera la medicina psicosomática, antes de que se descubriera que hay una relación entre mi estado mental y mi salud de mi hígado, de mi estómago, etcétera, etcétera, y ahora que ya está absolutamente comprobado científicamente, hace 3,000 años que se escribió Proverbios, Salomón dijo que mi tranquilidad de mi mente le va a dar salud a mi cuerpo. Aquí en Proverbios 14:30. El corazón apacible, el corazón tranquilo, la tranquilidad emocional de mi vida forzosamente tiene que hacer que mi cuerpo tenga armonía. Una persona, esa persona enferma, úlcera, problemas gastrointestinales, problemas cardiovasculares, problemas del cerebro, todo afecta nuestro estado mental. Dice Proverbios 15, versículo 13, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón alegre hermosea el rostro. Hay hermanas que tienen 50 años de edad y ya tienen cara de pera, de nuez, arrugadas, y hay toda su vida estado así, ¿verdad? Pues esa cara la vas a llegar y a los 60 vas a aparecer de 80, y a los 80 vas a aparecer de 100. Porque aquí dice la Biblia claramente que la misma alegría de tu corazón, aunque estés fea y te digan la furibunda de la Santa Julia, pero siempre estás risueña y bien arregladita y todo, y eso a cualquier hombre le agrada. ¿Por qué? Porque el estado de ánimo de nuestra vida nos hace vernos más jóvenes, así como yo. Vean el versículo 15. Versículo 15. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. ¿Qué vida de una persona angustiada y abatida durante todo el tiempo? Esta persona todos los días son difíciles y al ratito te agarra la muerte y acabas en el infierno como puntillo. ¿Te imaginas nada más? O sea, naciste en las tinieblas, viviste en tinieblas, nunca descubriste la alegría de la vida, de que bajo el Señor todo es paz, tranquilidad, que todo va a ir bien, tu esperanza nunca la tuviste, nunca la alimentaste en tu vida, y todavía para rematarlo te mueres y amaneces ahí en el hoyo, en la tumba, y amaneces en las más profundas tinieblas. Toda tu vida fue así, porque tú decidiste tener ese corazón. Y finalmente dice el Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye buen remedio. ¡Qué tremendo es esto! Mas el espíritu triste seca los huesos.
El otro día oí a un doctor en Francia que dijo que está comprobado científicamente que el 70% de las personas que padecen artritis son personas amargadas. No todas, el 70%, o sea, la mayoría. Hay un programa en la televisión, los que tienen antena con TVN, la estación americana y cristiana, de 11 a 12 todos los días, un programa médico donde uno de los mejores médicos cristianos en Estados Unidos trata con diferentes problemas con la diabetes y con el mal de Parkinson y con problemas de cáncer y de SIDA. Y estaba diciendo la otra mañana que el 10% de los seres humanos en el mundo padecen úlcera estomacal. El 10% de la humanidad, debido a problemas de estrés. Todo está interrelacionado. El estado de mi mente afectará tarde o temprano mi organismo. Y vienen los hermanos, quiero que ore por mi corazón, ore por mi pancita, ore por mi gadito. Ay, hermano, me van a operar la semana que entra, como el hermano que vino hace 3 semanas allá en una iglesia. Hermano, quiero que ores. Me dice, hermano, fíjate, es un hermano que por sí tiene la cara enojón el hermano, ya lo había visto yo. Hermano, y me dice, hermano, me van a abrir la vesícula, tengo piedras en la vesícula. Y le dije, tú eres muy enojón, ¿verdad? Y me dice, ¿cómo lo sabes? Yo, ¿cómo lo sé, mano? Se te ve, pero se te ve a 3 kilómetros. Yo, ¿sabes por qué? Porque me dijo que orara. Y le dije, ¿sabes qué? Fíjate, no voy a orar, voy a dejar que vayas al quirófano y a ver cómo te va. Así le dije, así me dijo el Señor que le dijera. Le dije, no te voy a mentir y no es falta de misericordia ni de amor. Tú eres una persona que tienes ya 12 años en el cristianismo y no has cambiado tu carácter. Y su esposa llegó y me lo confirmó. Sí, es cierto, hermano. No sabe, ¿verdad? Casi me surte acá. Se forman piedras cuando te enojas demasiadas veces en la vida. Todo está relacionado. Lo que sembramos, recogemos. Oremos. Padre, te damos gracias por revelar nuestros corazones, por mostrarnos que en la vida podemos escoger ser lo que nosotros querramos ser. Ya una vez tomamos una decisión en el pasado, creer en Jesucristo, como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, que vino a traernos propósito y significado a nuestra vida. Y no es justo que una vez que tomamos la decisión más importante de nuestra vida, no vivamos una vida en abundancia. Jesús dijo que el que creyera en Él, ríos de agua viva saldrían de su corazón, de su interior. Y esto dijo hablando del Espíritu Santo que habíamos de recibir los que creyésemos en Él. El fruto de este Espíritu, la manifestación de que este Espíritu nos gobierna es amor. Amamos a los seres humanos. Amamos a todo el mundo. Ya no hay en nuestras vidas rencor ni amargura, ya perdonamos lo que teníamos que perdonar. Porque Dios nos manda que amemos. En segundo lugar es gozo. Hay un gozo en nuestra vida inexplicable. Un gozo que sobrepasa el entendimiento junto con una paz que gobierna nuestros corazones. Y esta paz, dice la Biblia, debe gobernar nuestros corazones. Y si no somos gobernados por la paz, hay un problema en nuestra vida. Y ese problema solamente tiene un nombre y una palabra para definirlo: pecado. El pecado es lo único que nos va a robar todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Y tal vez sea un pecado no confesado. Un pecado que has guardado. Y ahí lo tienes en la profundidad de tu alma, creyendo que Dios nunca te iba a pedir cuentas y no lo has querido sacar porque lo sigues practicando. Pero Dios te dice en esta noche, Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembras vas a recoger.
Pero te doy la oportunidad que lo confieses en esta tarde. Y si tus pecados fueran negros como el carbón, como la blanca lana vendrán a ser. Yo soy Jehová que borro tus rebeliones por amor de mi nombre. A todos mis escogidos y que he llamado, los he llamado para mi gloria, dice el Señor, los formé y los hice. Y cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Por cuanto en mí has confiado, te mostraré mi salvación. Te pondré en alto, te sacaré del pozo de tu desesperación. Sanaré y vendaré tus heridas, porque has confiado y me has entregado tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Guardemos nuestros pensamientos. Guardemos nuestras palabras que hablamos continuamente y tengamos cuidado de la forma como invertimos nuestro dinero, para que nuestro corazón siga siendo el origen de nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 6, el cuerpo no es para la fornicación, ni la fornicación es para el cuerpo. El cuerpo es para el Señor. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, serán una sola carne. Pero el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Que no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales tenéis de Dios. Porque hemos sido comprados y ya no nos pertenecemos. Dice Romanos 12:1, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es la manera más racional de vivir. Huyan de la fornicación, haz morir la fornicación. Dice en segundo lugar el versículo 5, impureza. Esos pensamientos continuamente que tienes de sexo, sensualidad, tienes que sacarlos de tu mente, tienen que huir de tu mente. Dice 2 Corintios 10 del 2 al 4, llevando cautivo todo pensamiento, apresando, tienes el poder para tú decidir lo que vas a pensar. No podemos evitar que pajaritos vuelen arriba de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Los pensamientos malos todos tenemos, ya ve una muchacha, ahí están los malos pensamientos, ahí están los pajaritos, pero no dejes que se te aplasten en la cabezota. No digas, ay sí, qué bonita, mira, y comiences a papachar ahí. Entonces ahí hacen nido, y una vez que tus pensamientos hacen nido, crecen, las semillas crecen. Y te va a ser más difícil quitarte esa mujer o ese hombre de tus pensamientos. El momento que seas atacado, quítalo de tu pensamiento. Lava con tu mente con la sangre de Jesucristo. Y Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte tu cerebro de esos pensamientos. Pero tú tienes que comenzar a pensar diferente. No puedes ya vivir en la impureza. Dice, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene. ¿Quieres hacer enojar a Dios? ¿Quieres de veras hacer enojar a Dios? La Biblia dice que si hay algo con el cual hacemos enojar a Dios, es con la inmoralidad. ¿Quieres de veras hacer enojar a Dios? Y aquí es interesante. Hay dos palabras para enojo en el hebreo, una es orges, la otra no me acuerdo cuál es en el griego, en el Nuevo Testamento, pero aquí no se usa enojo. O sea, aquí dice que no enojas a Dios, aquí lo provocas a ira. Ira. Y la diferencia entre enojo e ira es la siguiente. Enojo es, tú vas por el tráfico y ya te enojaste, ¿no? Pero ira es cuando mantienes el enojo para llevarlo a cabo a una acción. Es cuando te bajas y te lías a golpes con una persona. Ya te peleas, ya no enojado, te peleas iracundo.
Cuando ya agarras la silla y la avientas contra tu casa y ya no estás bajo el enojo, estás bajo la ira. Y cuando la Biblia dice que Dios está bajo la ira, no es una ira pecaminosa como la nuestra, sino que nos habla que Dios lo has provocado a que tome una acción contra tu vida que te va a lamentar. Y dirás como en Proverbios, ¿por qué no hice caso a la palabra de Dios? La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y finalmente, en Proverbios 12:25, la otra acción que sale del corazón es el abatimiento y la angustia. Hay corazones angustiados, abatidos, y ya llevan años en esta condición emocional. Mujeres y hombres abatidos, angustiados continuamente. Dice Proverbios 12:25, la congoja en el corazón del hombre lo abate. Hay personas que se les murió alguien hace 3 años y lo siguen llorando. Lo siguen llorando. El esposo lo abandonó hace 5 años y la hermana no se ha repuesto de que hace 5 años la abandonaron. O tu esposa te dejó hace 10 años y el hermano sigue con esa herida en su alma de hace 10 años. A la muchacha la violaron cuando tenía 14 años, tiene 25 y no ha podido sanar esa herida. Y ahí está esa angustia, esa congoja, ese dolor que te va a impedir servir a Dios. No podemos nosotros en la vida permitir que las heridas del pasado no estén sanadas. Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. Isaías 61, Lucas capítulo 4. Y aquí vengo a traer buenas nuevas de buen gozo, a liberar a los prisioneros de la oscuridad, a sanar a los quebrantados de corazón, a vendar las heridas. Jesús vino a cambiar nuestro lamento ¿en qué? En baile. Nunca podrás ser un siervo fiel de Dios mientras no hayas ya sanado tus heridas del pasado. Miren lo que dice Proverbios 18, versículo 14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Nosotros somos seres por naturaleza sociales. Dios nos crió seres sociales, que nos interrelacionáramos unos a otros. Y no hay cosa más antisocial que convivir con una persona con ánimo que todo el día está con sujeta. O de malas. Y amargura y rencor. Bueno, te acaba amargando, te acaba quitándote el gozo, te acaba todo, ¿verdad? Tengo ganas de salir huyendo de esa persona. ¿Quién puede soportar el ánimo o el corazón de una persona que no ha podido sanar? A todo mundo contagia, como más tarde lo dice Hebreos 12, versículo 15. La angustia ancla nuestro espíritu en un abismo oscuro de incertidumbre y de temor. Agarra tu alma a la angustia y la falta de perdón del pasado y la congoja y el abatimiento, lo que te pasó hace mucho tiempo, te ancla, te impide realizarte el potencial que Dios puso dentro de ti para que creciera y saliera y te convirtieras. El que está en Cristo es una nueva criatura, no ha podido manifestarse porque ahí está, hay un ancla, y esa ancla es tu dolor, tu angustia, que no has podido librarte de tu pasado. Una persona en estas condiciones todo le parece negativo. Aun cuando ríe está llorando. Solo el corazón libre de angustias y ansiedad puede disfrutar la vida. Miren lo que dice Proverbios 14:30. Solo un corazón libre de angustias puede disfrutar la vida. Dice Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida de la carne. Miren, antes de que se descubriera la medicina y tirarlo por ahí en cualquier mujer, ni tampoco cualquier mujer va a tener 50 relaciones antes de casarse porque será imposible que le sea fiel a su esposo.
Dice el versículo 10, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en la casa del extraño. Y dice el versículo 11, y aquí entramos a la primera fase de nuestra conferencia. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. La primera acción que encontramos que sale del corazón es rechazar la corrección de Dios. Versículos 12 y 13. ¿Cómo aborrecí el consejo y mi corazón? Es en el corazón, en el centro de tu ser, donde esa rebelión se encuentra anidada contra las órdenes y los mandamientos y los consejos de Dios, y es en ese corazón donde tú vas a determinar si escuchas en esta tarde a Dios o sigues aferrado o aferrada a tus propios pensamientos. Observemos claramente que aquí hay una persona, en este caso un varón, que escuchó reprensiones para cambiar su manera de vivir respecto a no salir con cierta clase de mujeres. Versículos del 3 al 11 que ya los leímos. Pero esta persona no hizo caso y al final lamenta dramáticamente su insensibilidad al consejo. Tal vez reacciones cuando te diga el doctor, tiene usted SIDA. Tal vez reacciones cuando sepas que detrás de la risa sensual y dulce y angelical de esa mujer se encuentra el mismo Satanás en persona. Tal vez reacciones cuando esa mujer te lleve y te arrastre a hacer cosas que tú nunca quisiste hacer. Y gimas al final y digas, ¿por qué? ¿Por qué no oí la voz del Señor? Esta persona se burló de la Biblia, se burló de los estudios aquí en la iglesia o en su iglesia, se burló de sus maestros, se burló de las autoridades. En el libro de Proverbios, a estas personas se les clasifica con el nombre de burladores. Y estamos llenos de gente a nuestro alrededor que se burlan de Dios, se burlan de la moral, se burlan de la santidad, se burlan de la pureza, se burlan de todo aquello que Dios ama. Porque en la naturaleza humana hay guerra, hay rebelión contra la palabra de Dios. Miren ustedes en Proverbios 1, 22 y 23. En Proverbios 1, 22 y 23, lo que la Biblia dice acerca de estas personas. Y vean cómo comienza Proverbios, y esto ya lo vimos, dirigiéndose a estas personas. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar? ¿Y los insensatos aborrecerán la ciencia? Dios en esta tarde habla a los seres humanos, a ustedes, a los que nos oyen por el cassette, etcétera, etcétera. ¿Hasta cuándo tú que me escuchas vas a creer y a seguir riéndote de mí? Dice el Señor. ¿Hasta cuándo crees que vas a poder seguir fornicando con tu novia, viendo pornografía, robando en tu trabajo, evadiendo y teniendo una doble vida? ¿Hasta cuándo? ¿A dónde crees que vas a llegar? Eso es lo que Dios te dice. El versículo 23, Dios invita a estas personas a que se vuelvan a Él. Vuélvete a mi reprensión, he aquí yo derramaré sobre ti mi espíritu y te haré saber mis palabras. Pero dice el versículo 29 que por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron mi reprensión, el resultado es que algún día comerás el fruto de tu camino. No te equivoques respecto a esto, amigo y amiga que me escuchas. Lo que tú siembras, tarde o temprano lo recogerás. La Biblia dice, tus pecados te alcanzarán. Tarde o temprano, no te salvas.
Hasta los Salinas los va a alcanzar. Porque el desvío de los ignorantes, versículo 32, los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Una de las enfermedades psicológicas del mundo moderno se llama paranoia. La paranoia, de acuerdo a los psiquiatras, es una perturbación mental donde la persona se siente continuamente perseguida o agredida, y por eso la persona reacciona con agresividad y desconfianza ante el mundo a su alrededor. Una persona paranoica es una persona que no puede, imposible que tenga paz. De todo mundo huye, todo mundo ve enemigos, todo mundo cree que le va a hacer algo, o es una persona, ¿verdad? Y estas personas se confinan o acaban recluidas en algún lugar, se aíslan, acaban aislándose la gente, se vuelven antisociales por esta perturbación mental producida por algún pecado, alguna desobediencia en su pasado. Pero dice la Biblia que el que escucha a Dios, miren ustedes lo que dice, habitará con confianza. No tendrás miedo, dice el Salmo 112, el hombre de Dios no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. No dice que no van a venir malas noticias a mi vida, dice que cuando vengan no me van a quitar mi paz, porque estoy confiado en el Señor. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero si Dios no está conmigo, yo lo sé, tú lo sabes, lo sabemos perfectamente bien cuando estamos lejos de Dios. Y cuando vienen esas malas noticias, como estamos lejos de Dios, nos agarran lejos de Dios, y cuando estamos lejos de Dios, la consecuencia es que no podemos confiar en Dios, porque para confiar en Dios necesitas morar al abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, mi Salvador, mi luz, en quien confiaré. ¿Por qué? Porque habito al abrigo del Altísimo. Vayamos a Jeremías, capítulo 5, Jeremías, y veamos otros casos en los cuales Dios amonesta a estos burladores, a estas personas que rechazan, se entercan, se aferran a su vida y a sus pensamientos de pecado. Dice en Jeremías 5, versículo 3 y 4. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumí. Bueno, vamos en esta tarde a continuar con nuestro estudio del libro de Proverbios. Y por favor, abran su Biblia en Proverbios capítulo 5. Y vamos a leer los versículos del 1 al 13. Proverbios 5 del 1 al 13. Esta es la segunda parte y la última del estudio que iniciamos hace 8 días acerca de nuestro corazón, conociendo nuestro corazón, el corazón espiritual. Y acuérdense que leímos hace 8 días, como un resumen, Proverbios 4:23, donde se nos invita a que sobre todas las cosas, o sea, esto nos habla de algo prioritario, sobre todas las cosas debemos hacer algo importantísimo, guardar en nuestra vida nuestro corazón. Porque de nuestro corazón es de donde sale, de donde fluye, de donde se manifiesta realmente lo que somos. Y concluimos hace 8 días que cuando la Biblia dice que cuidemos nuestro corazón, hay 3 cosas que determinan nuestro corazón: nuestros pensamientos, nuestras palabras y la forma como usamos el dinero en la obra de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que guardemos nuestro corazón, nos está diciendo que guardemos nuestros pensamientos. Cuídate de las ideas que algún libro, que alguna filosofía, que alguna película, que algún club, que alguna letra de algún conjunto de rock te pueda sembrar en tu mente, porque las ideas son semillas y todas las semillas crecen.
Yo trato con todo mi corazón venir a quitarles a ustedes en cada clase ideas. Yo vengo detrás de tus ideas y quitar esas ideas que el diablo te ha sembrado en tu mente. Yo les decía una vez, ¿de qué le sirve a una persona que la sanen y camine y ya no esté paralítica si sigue caminando con un cerebro muerto, con una mente no renovada? ¿De qué le sirve a esa persona? Entonces, lo más importante, de acuerdo a Jesucristo, es nuestra mente, porque la mente es el campo de la batalla. Entonces, cuando predicamos la palabra, cuando enseñamos la palabra de Dios, estamos detrás de tus ideas, porque es las ideas las que han hecho que seas como tú eres. Dice Proverbios, como es su corazón, así es él. Entonces, tú eres lo que eres de acuerdo a lo que tú piensas. Y tú te portas como tú te portas porque esos son tus pensamientos que controlan tu vida. La palabra filósofo significa una persona que ama su manera de pensar. Filos, amor, sofo, sabiduría. La filosofía trata con el amor a los pensamientos que cada persona tiene. Y por eso existen millones de filosofías. Y cuando venimos a la Biblia tenemos que comenzar a desarraigar todas esas ideas con las cuales llegamos al cristianismo. Yo particularmente al llegar al Cristo, ¿verdad? Traía aquí a Marx y traía aquí al Che Guevara y traía a Freud y traía a Nietzsche y traía a los filósofos griegos, etcétera, etcétera, y todos esos estudios me sirvieron, pero esas ideas no podían ya gobernar mis acciones. Esas ideas deberían de quedarse solamente en la mente subconsciente como conocimiento intelectual, nada más. Y ahora tengo que dejar que las ideas de Dios que están en la Biblia, es así, cambien mi vida, revolucionen mis pensamientos, mi manera de tratar a la gente, mi manera de educar a mis hijos, mi manera de tratar a mi esposa, mi manera de conducirme a mis negocios. Todo tiene que ser revolucionado por la mente de Cristo. Y dice 1 Corintios 2 que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, en esta noche vamos a ver la segunda parte y la conferencia se llama Acciones del Corazón. Vamos a ver 4 acciones, 4 cosas que brotan dentro de nuestro corazón. Y la primera la encontramos aquí en el capítulo 5. Dice así, Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia o el conocimiento, que es lo mismo. Ahora pongan atención, porque Dios, hablándonos como sus hijos, nos dice y nos manda que estemos atentos a sus ideas que provienen de la Biblia. En este caso particular es, y lo trata el versículo 3, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Inmediatamente nosotros discernimos que Dios, en la corta vida que tenemos aquí está hablándonos a los varones principalmente, debemos de tener cuidado con la clase de mujeres o del sexo opuesto que se acercan a nuestra vida. Esto es más serio de lo que tú te imaginas. Aquí le llama la Biblia en el versículo 3, la mujer extraña. ¿Quién es en Proverbios? Porque más de 6 veces se repite y se habla de este tipo de mujer. La mujer extraña es la mujer que no es para tu vida. No es la que va a ser la madre de tus hijos. No es la que va a ser tu compañera y la que va a ser tu amiga. Por eso se le llama extraña. Y están rodeados principalmente los jóvenes y también los casados burros, ¿verdad? Los que todavía andan ahí como ciegos. No se escapa el sexo masculino de que haya mujeres que se acerquen a tu vida y que creas que es la persona que va a ser para tu vida y que te vas a casar con ella, etcétera, etcétera. Pero si tú antes de conocer a esa mujer no estabas obedeciendo a la palabra de Dios
y cuando conoces a la mujer, estabas en desobediencia a la palabra de Dios, caerás en sus lazos. Te atrapará, te engañará, te convencerá y te arrastrará, como dice el versículo 3, porque destila miel, lo que te va a hablar es suavecito, te gusta como te habla, pero su fin es amargo. Esa mujer te va a hacer sufrir. Esa mujer va tal vez a destruir tu propia vida. Dice el versículo 5 que sus pies descienden a la muerte. Ahora dice el versículo 7, ahora pues, hijos, oídme. Y no se aparten de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino. No te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Aquí está hablando de las relaciones sexuales. Cuando tú tienes relaciones con una mujer que no es tu esposa o tienes relaciones antes de casarte, le estás dando tu fuerza, tu energía a una mujer que nunca será la madre de tus hijos. Y tu energía y tu fuerza, lo que tenemos como varones, no es para desperdiciarlo. Y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Vean ustedes la secuencia y el proceso mental de una persona y hasta dónde esta persona puede llegar. Judas y el rey Saúl en el Antiguo y el Nuevo Testamento son dos ejemplos clásicos de lo que estamos hablando. La Biblia dice que hay personas a quien Dios azota. Y si leemos Hebreos 12, del 4 en adelante, la Biblia dice, Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Y dice, no menospreciéis, hijo mío, la disciplina del Señor, porque Dios al que ama disciplina. Aquí hay una persona a quien Dios le dio con el cuero y le dio duro. Los azotaste. Y estas personas son como esos niños que le das 3 o 4 varazos, te dicen, ni me dolió. Ya cuando un niño tiene esa reacción hacia sus padres, es un niño rebelde, muy rebelde, que hay un problema que hay que tratar con él más profundamente en su corazón. Pero si como adulto chocas o te pasa algo, se te cae la casa, perdiste el trabajo, una enfermedad, algo, y tú no disciernes en todo esto la mano de Dios, hablándote a tu corazón con un propósito, vuélvete a mí, acércate más a mí. Si tú no haces eso y dices, no me dolió, dice la Biblia, entonces no vas a querer recibir corrección. El segundo paso es que te vas a endurecer. Versículo 3, más que la piedra, y ahí en ese momento, miren ustedes la tragedia. En este caso particular, no es una persona cristiana, es una persona que Dios está tratando para que se convierta a Cristo, pero esta persona ha llegado a endurecerse al grado tal que no querrá convertirse. Esto se llama en el Nuevo Testamento la blasfemia contra el Espíritu Santo, es el pecado que no tiene perdón. Todos los pecados tienen perdón, dice 1 Juan 1, 8 y 9, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Este pecado nosotros los cristianos no lo podemos cometer, porque nosotros ya tenemos al Espíritu Santo, y dice 1 Corintios 12, versículo 2, que nadie bajo el Espíritu Santo maldice a Jesús. Entonces nosotros ya estamos convertidos, pero este caso se delinea en Romanos 1, cuando la persona es inmoral y continúa en su inmoralidad. Escúchenme bien, es el pecado de inmoralidad el que lleva a rebelarse principalmente contra Dios. Al momento que la persona ya no puede convertirse. Dice el versículo 4, yo dije, está Jeremías hablando, ciertamente estos son pobres, han enloquecido. Una persona que llega a este grado de dureza, donde ya haga lo que, solo Dios sabe quiénes son, haga lo que haga Dios, no se va a convertir, se le llama una locura. No conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Veamos Jeremías 17, versículo 23.
Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Comparemos este versículo, ponle así el dedo y vayamos a Hechos capítulo 7 y veamos y comprobemos quién cometió este pecado, que se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Una persona que ha visto, que ha oído de milagros, que sabe que Jesús es Dios, etcétera, etcétera. Hechos 7, versículo 51. Aquí están los fariseos. Enfrente de Esteban, un muchacho de no más de 20 años de edad, lleno del Espíritu Santo, a quien no podían contradecir con la fuerza, el espíritu, la energía y la sabiduría que salía de él. Y cuando los fariseos no pudieron con nada contra él, Esteban les dice en el versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros, ¿qué cosa? Resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Estos fariseos que habían crucificado meses antes a Jesucristo, ya estaban en este momento tan endurecidos que si mataron a Cristo, ¿no matarían a Esteban? Y si siguen leyendo, él es el primer mártir de la iglesia cristiana. Lo matan a pedradas. Tú vas a llegar, si tú no entregas tu vida a Jesucristo y no le rindes tu corazón a Jesucristo, cuando oigas su voz, no te endurezcas, llegarás algún día y te convertirás en enemigo de la cruz de Cristo. Todas las personas, los más grandes perseguidores del cristianismo, en algún tiempo militaron dentro del cristianismo. Carlos Darwin oyó muchísimo a su mamá. Jean-Paul Sartre, el más grande ateo de los que existió en este siglo, a finales de los 60, que se llamó el filósofo del existencialismo, oyó muchísimas veces la Biblia. Friedrich Nietzsche también. Carlos Marx, ni se diga, judío, creció casi en el cristianismo. Los más grandes enemigos, los que más daño han hecho a la cruz del Calvario, han sido personas que oyeron de Cristo y rechazaron la luz. En segundo lugar, vamos a Proverbios 6 y encontramos la segunda acción del corazón, que es un corazón inclinado a la sensualidad. Proverbios 6, 23 al 26. Dice Proverbios 6, 23 al 26, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, o sea, las órdenes que vienen del cielo, lo que Dios me manda es una lámpara. No es para dañarme, no es para para enfrascarme en paranoia, no. Las órdenes de Dios que vienen del cielo, los mandamientos de Dios son para que yo tenga luz. Para que pueda caminar en la vida tranquilo, sin temor al mal, sin temor al futuro, sin temor a las enfermedades, sin temor a la inflación, sin temor a nadie, mi corazón confiado en Dios. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios son luz, son lámpara a nuestros pies. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen para que te guarden. Aquí está otra vez de la mala mujer. El rey Salomón era experto en esto, ¿verdad? Tuvo no 3, 4, 6 esposas como los veracruzanos y nuestros abuelos, ¿no? Tuvo más de 500 y más. Bueno, era un harem el que tenía el rey Salomón. Si alguien tenía experiencia en esto, era el rey Salomón. Y por eso habla acerca de esto continuamente en más de 4 capítulos de Proverbios dedicados a las mujeres. Cuídate, dice el versículo 26, de la mujer ramera, porque a causa de esta mujer el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón. Vean ustedes en este versículo, la mujer caza la preciosa alma, no su cuerpo, sino que dentro de esta mujer realmente está Satanás. Si algo va a usar Satanás, si los demonios van a hacer a mujeres,
rebeldes, mujeres jezabeles, mujeres que no se someten a la autoridad, mujeres sensuales, para cazar. ¿Qué es cazar? Cuando han ido a cacería, ustedes saben qué es cazar, de ahí detrás de la zorra, los caballos y los perros. Así como una jauría de mujeres hay a nuestro alrededor tratando de hacernos caer. Y ponte abusado porque la tienes más cerca de lo que te imaginas. En segundo lugar, encontramos nosotros que dice la Biblia que hay un corazón inclinado a la sensualidad. Dice el versículo 25, no codicies su hermosura. ¿En dónde? Ahí está. Entonces nos habla que hay corazones sensuales. En segundo lugar en esta tarde. Hay corazones que se van con la finta por la belleza. ¡Ay, qué guapura de hombre! Y no les importa ni su corazón, no les importa nada más que sea guapo, bien parecido, alto, con cara de artista de cine, y de eso hablan en las familias, de eso hablan en las fiestas. ¡Ay, qué guapo está esto, qué guapa muchacha, etcétera, etcétera! Y la tendencia natural de nosotros es la belleza externa. ¿Verdad? El 1 Samuel 16, cuando fue Samuel a buscar a un rey, ahí vemos la tendencia de la naturaleza humana. Le trajeron a los más grandes, a los más altos de los hijos de Isaí, y dijo Dios, no mires lo grandote, no mires su belleza, porque los hombres miran la apariencia, mas Dios ve el corazón. Si tú no acostumbras tu corazón cuando sales con una persona, no sales porque sea guapo, porque sea bonita, sino porque encuentras en esa muchacha algo que es similar a tu corazón. Ella también ama al Señor o Él ama a Jesucristo. Si tú no te guías por estas cosas y te vas con la finta por la belleza, vas a caer en una trampa. Ahora, si es guapo y cristiano, pues ya te sacaste la lotería, hijita, ¿verdad? O si es bonita y cristiana, ¿verdad? Pues también te rayaste. Pero lo que Dios nos trata de decir es que no sea eso nuestra prioridad. Ahora veamos en el capítulo 7 de Proverbios, ahí a la vuelta, 7, versículo 24 y 25. Ahora pues, hijos, óiganme y estén atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos. Esa muchacha con la que tú has salido y que a los 2 días de estar con ella ya te acostaste con ella, antes que tú se acostó con 15. No te sientas tan salsa ni tan galán. Ella, pero sí tiene cara de gente decente, muchas veces son peores. A muchos ha hecho caer heridos, y aún a los más fuertes han sido muertos por ella. ¿Saben a quién se refiere? A él mismo, a Salomón y a Sansón. Miren esto, el hombre más sabio de toda la historia es Salomón. El hombre más fuerte no es Rambo, es Sansón. El hombre más sabio y al hombre más fuerte, los dos cayeron por una mujer. La ruina de ellos fue la mujer extraña. Se metieron con una mujer que no era la mujer que Dios tenía para sus vidas. Vamos a observar en el versículo 25 que la sensualidad brota del corazón. Dice, no se aparte tu corazón a sus caminos. Por lo que el corazón de mucha gente, hay muchos hombres que no pueden así, les es imposible ver a una mujer sin comérselas con los ojos. Las desnudan de los pies a la cabeza, corazones sensuales. No pueden acostarse si no ven un programa sensual. No pueden pasar una semana si no rentan una película sensual. Tienen que ver en las películas sensuales, igual mujeres. Y este corazón sensual va a ser la causa tal vez de tu autodestrucción. Porque nosotros debemos de cuidar ya como cristianos lo que miramos. Quiero recordarles a mis hermanitas, las mujeres,
que Dios les manda en 1 Timoteo 2, del 1 al 8, que se vistan con pudor y con decencia. ¿Por qué? Porque las tentaciones nos entran a los hombres por los ojos. Entonces, si tú quieres ser una mujer provocativa y quieres provocar y quieres que y te chiflen y todos, qué triste es que atraigas la vista de los hombres, no porque lo que tú seas, sino porque ese nido de abejorros detrás de ti, están detrás de ti solamente por tus piernas, o por tus pompis, o por tu busto, por la forma como caminas. Te dicen la licuadora cuando caminas. Qué triste, ¿verdad? ¿Y qué pasa con este tipo de mujeres? Se convierten en objetos y no en la dignidad que Dios les dio como mujer, como mujeres preciosas que son delante de Dios. ¿Quieres ser un objeto, nada más un objeto sexual de los hombres? Que te traten y que te den de manazos y que te chiflen y todo nada más por tu cuerpo. Qué triste que la persona que se vaya a casar contigo se vaya a casar también por tu cuerpo y no por lo que tú vales en tu corazón. Tengan cuidado, mujeres, ya siendo cristianas, de la forma como se sientan, las faldas que traen, los vestidos y los pantalones apretados que usan. Tienen ustedes que recordar que son hijas de Dios y que no están ustedes para promover la sensualidad, sino la santidad. Dice en Colosenses, en el Nuevo Testamento, capítulo 3, Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 6. Hagan morir lo terrenal en ustedes. Fornicación. ¿Qué es fornicación? La palabra porneia, con P de papá, porneia. De ahí viene la palabra pornografía. La palabra fornicación, en el griego porneia, significa cualquier relación sexual ilícita. ¿Cuáles son las relaciones sexuales ilícitas? Fornicar o tener relaciones antes de casarse, o ya estando casados, tener relaciones con alguien que no sea tu esposa o con tu esposo. En segundo lugar, relaciones lésbicas, mujeres con mujeres, relaciones homosexuales, hombres con hombres o relaciones con animales, que se llaman en Levítico bestialismo. Son las 4 manifestaciones de la fornicación en la Biblia. Dios dice, no cometerás inmoralidad. La única área, el único medio ambiente, la única dimensión donde Dios ha permitido las relaciones sexuales es dentro del matrimonio, única y exclusivamente. Dice Hebreos 13, 3 y 4, honroso sea el matrimonio sin mancilla, sin mancha, sin contaminación, sin que haya nadie que lo ensucie, ni películas pornográficas que lleguen a tu casa. Honroso sea el matrimonio sin mancha.